Dice el texto, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. A ver. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está, puse en rojo cada una de las palabras que vamos a estar viendo. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros de la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando ya era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Entonces vamos a estar viendo esas tres expresiones de Jesús como bosquejo del pasaje. La primera palabra se le conoce también como la primera palabra que dijo Jesús. La dijo antes del mediodía, o sea, entre las 9 y 12 mediodía, que fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera. Después la segunda es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la última que dice Jesús, la número 7, que hoy la veremos como tercera, ¿verdad? Es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok, vamos a ir analizando cada una de estas frases o dichos que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice el texto, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La palabra sencillamente dice que lo crucificaron en un lugar que se llamaba de la calavera. También se le llama Gólgota, que básicamente son una palabra es en español, la otra es en latín y en griego, ¿verdad? Entonces, sabemos que es un lugar afuera de las murallas de la Jerusalén. Recordemos que en ese tiempo las ciudades estaban amuralladas. Entonces, los sacan fuera de la ciudad y los llevan a un lugar cerca que se les llamaba así. Nadie sabe por qué se le llama de la calavera. En el fondo no se sabe. Hay mucha especulación que tal vez ahí tiraban calaveras o que tenía forma de calavera, pero realmente no se sabe. O sea, cualquier cosa que le digan realmente no es tan cierta, ¿verdad? Y simplemente se especula. Ahora, lo importante es que él fue llevado a ese lugar, ahí lo crucifican. Jesús no va solo, sino que van dos malhechores con él. De hecho, Lucas usa la palabra malhechor. Mateo y Marcos usan más ladrones.
Realmente no sabemos cuál es el delito de estos hombres. Algunos creen que eran revolucionarios en contra del imperio, más que todo porque es la misma palabra que usa un historiador que se llama Flavio Josefo. Entonces creen que sencillamente eran revolucionarios en contra del imperio. Muy probablemente ya estaba predicho que ese día iban a ser muertos estos dos hombres. Y por supuesto los soldados, para ahorrar tiempo, pues aprovechan y van a matar, a crucificar a tres personas a la vez, ¿verdad? Para de esa forma ahorrar su tiempo. Entonces Jesús no iba solo, iba con estas personas. Dice la escritura, sencillamente le crucificaron allí. Era uno de los tantos métodos que había de ejecutar o asesinar a las personas que habían sido condenadas a muerte, un método que usaban también los romanos. Realmente es uno de los métodos más horrorosos, ¿verdad? Que pueden haber de ejecución. No vamos a ahondar en el cómo era la crucifixión en sí, porque a veces cuando se habla mucho de esto, yo creo que se cae mucho en morbo. Lo que sí hay que entender es que era algo sumamente doloroso, horroroso, que el dolor era insoportable, que daba sed. Y ese es el método que escogen para ejecutar a Jesús. Entonces, sencillamente la palabra nos dice que crucificaron uno a la derecha y otro a la izquierda. Y es en medio de eso que Jesús pronuncia la primera palabra en la cruz. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante, solo Lucas habla de que Jesús dijo esta frase. Solo Lucas, no aparece en ninguno de los otros 3 evangelios. Esta frase se le llama la frase del perdón. Cumple las palabras de Isaías 53:12 que dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, refiriéndose, ¿verdad?, a que los soldados se repartieron su túnica, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Vemos cómo cumple eso, ¿verdad? Primero se repartieron sus vestidos, derramó su vida, fue contado con los pecadores, fue puesto entre dos criminales y oró por sus transgresores. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no lo saben lo que hacen, estaba orando por sus propios ejecutores. Es interesante que Jesús, en lugar de pensar en venganza, piensa en perdón. Cuando nos hacen daño, lo primero que pensamos como seres humanos muchas veces es en vengarnos. Pero Jesús piensa en perdón. Para el lector original de Lucas, que era Teófilo, debía ser impresionante ver cómo este Jesús, que Lucas se lo había presentado tan humano, que era un Mesías misericordioso, que se preocupaba por los niños, por las mujeres, por los enfermos, y en general por todos aquellos que estaban en necesidad, ahora en ese momento se estaba preocupando por los que los estaban matando. Se preocupa por la miseria de esos hombres que primero lo condenaron falsamente y luego lo estaban poniendo en esa cruz, torturándolo, asesinándolo de una manera tan humillante, de una manera tan cruel. Ahora, ¿a quién está perdonando Jesús? Ya lo hemos adelantado un poco. Por supuesto que está orando por todos aquellos que han colaborado con su muerte, con su sufrimiento. Pero esto va más allá.
Jesús no solo ora por los que los están matando, por sus verdugos, sino también por toda la humanidad caída representada en estos. Jesús no pide perdón por sus propios pecados, porque Él no ha conocido pecado, Él nunca pecó, sino que clama por perdón por todos estos que lo han condenado falsamente y quienes lo están llevando a la muerte en la cruz. Es la máxima expresión de misericordia y amor de Jesús hacia los pecadores. Aún ahí en la cruz, pensando en forma misericordiosa. Los soldados tiraban los dados para ver quién se quedaba con su ropa. Dice el texto, y repartiendo entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo. Los soldados también le escarnecían y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los soldados se burlaban. Le decían, si tú eres si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También los gobernantes, a otros salvó, sálvese a sí mismo. El texto nos muestra cómo tanto judíos representaban los líderes o gobernantes religiosos, como también los gentiles se burlaron de Jesús. Los gentiles estaban representados en los soldados. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Y efectivamente, a través de esa cruz, Jesús llevó el reino a todos los hombres que creyeran en él. Era toda una ironía que el título de la corona dijera, este es el rey de los judíos. Bueno, sabemos que a través de la muerte en la cruz, Él llegó a ser el rey de todos los que creen en Él, el rey de todas las naciones, el rey de reyes y señor de señores. Jesús aún en la cruz perdona. Él está en la cruz y piensa en perdonar. Lo más común es que pensemos en vengarnos de quienes nos hacen daño. Pero Jesús nos da un ejemplo. El mismo que dijo en el Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él nos está dando el máximo ejemplo de perdonar a nuestros deudores. Nos da un ejemplo extremo de perdón. Jesús, cuando caminó en la tierra, siempre mostró misericordia y perdón. Nosotros como sus seguidores somos llamados a seguir esos mismos pasos. De hecho, si recordamos, un cristiano siguió sus pasos, que fue Esteban. ¿Qué dijo Esteban, el diácono, en el libro de los Hechos, antes de morir? Él hizo algo similar. La frase de Esteban cuando fue apedreado fue, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso pueden verlo en Hechos 7:60. Aunque se burlaron del rey de los judíos, sí, los soldados se burlaron, los religiosos se burlaban por esa inscripción sobre su cabeza que decía el rey de los judíos. Jesús es ahora no solo el rey de los judíos, sino de todos los pueblos y naciones de la tierra. El rey de reyes y señor de señores. Vamos con la siguiente expresión. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
En medio de la escena, Lucas hace un paréntesis para mostrarnos un diálogo que ocurre entre los malhechores y nuestro Señor Jesús. Mientras que uno de los malhechores le insulta, el otro le defiende. Dice el texto, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces podemos ver eso. Uno de los malhechores le está insultando, el otro le defiende. Como les dije ahora, no sabemos cuál era el delito de estos hombres. Sí sabemos que eran criminales, no sabemos si eran ladrones, como lo dicen Mateo y Marcos, pero lo que sí sabemos es que eran personas que merecían un castigo. No sé si la cruz, no sé si la muerte, pero merecían un castigo por lo que habían hecho. ¿Y cómo lo sabemos? Por las mismas palabras del malhechor. El hombre le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ok. Por un lado, los malhechores afirman dos cosas. Nosotros sí, o el malhechor afirma, nosotros sí merecemos el castigo. Pero Jesús no hizo nada malo. Entonces, este malhechor reconoce que Jesús era justo. Él fue condenado falsamente. El mismo malhechor en la cruz lo reconoce. Y es interesante cómo este malhechor es salvo. Dice el texto, y dijo Jesús, acuérdate de mí, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los dos ladrones cree. ¿Cómo sabemos que cree? Por su frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. No entendía probablemente a cabalidad lo que estaba pasando, porque ni los mismos discípulos lo entendían. Muy probablemente él decía, no, este hombre en el futuro va a venir y va a establecer el reinado, pero yo sí creo que es el Mesías. Que él sabía que de alguna forma Jesús iba a reinar. No lo entendía a cabalidad, pero creía que él era el Mesías. Muy interesante cómo Jesús, aún en la cruz, recibe a los marginados. Es algo que Lucas siempre quiere mostrar. Muestra misericordia a un pecador. Es esa interacción, ese diálogo que tiene con ese malhechor que está ahí en la cruz muriendo igual que él. Es una muestra de cómo Jesús recibe a los pecadores, recibe a los marginados. Porque Él no vino a salvarse a sí mismo, sino que vino a salvar a otros. Y aún estando en la cruz, está pensando en salvar a otro, no en salvarse a sí mismo. Recordando la frase que dijo Lucas en 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El destino del malhechor que creyó es el paraíso. Vean las palabras de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Este es uno de los pasajes por los que sabemos que cuando morimos,
vamos a uno de dos lugares. Al cielo, que es lo que se refiere Jesús cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, o a la eternidad separada de Dios en el infierno. Después de morir, aquellos que son salvos porque han creído en Jesús y han entregado su vida a Él, irán de inmediato a la presencia del Señor en el cielo. Ahora, es interesante el contraste, porque un malhechor le insulta, el otro le defiende. Y creo que es algo que representa muy bien a la humanidad. Un malhechor cree, el otro insulta y rechaza a Jesús. Es un cuadro representativo de lo que somos los seres humanos. O una, dos, o como el malhechor que defendió a Jesús y creyó en Él, creemos en Cristo y nuestro destino será el paraíso, o seremos como el otro malhechor, que le insultaba, que le rechazó. Y si somos los seres humanos como este otro malhechor, pasaremos la eternidad lejos de Dios. Entonces, ante la muerte espiritual y la eternidad, tenemos que coger entre dos alternativas. Solo tenemos dos alternativas. O creemos en Cristo o rechazamos a Cristo. Cada uno de esos malhechores representa estas dos opciones. Creer en Jesús o rechazar a Jesús. Entonces, vamos a ser como el malhechor que creyó y en la eternidad pasaremos con nuestro Señor. ¿O seremos como el malhechor que le insultaba y le rechazó? Y pasaremos separados de Dios en el infierno, donde es el lloro y crujir de dientes. La última frase de Cristo, en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Es la última. Fue lo que dijo ya antes de expirar. Dice el texto: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Bueno, aclaremos primero lo básico. Ellos contaban el tiempo de una forma diferente a nosotros, ¿verdad? Serían, básicamente la hora sexta es el mediodía y la hora novena las 3 de la tarde. Entonces, entre el mediodía y las 3 de la tarde hubo oscuridad, hubo tinieblas. La oscuridad siempre en la Biblia fue una señal de juicio e ira de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento, como más adelante de esto, en Apocalipsis, cuando habla de oscuridad, es una señal de ira, de castigo, de juicio. Entonces, es muy interesante que se haya puesto oscuro. ¿Por qué se puso oscuro? Y por más de 3 horas. Sabemos de que de una u otra manera fue una oscuridad milagrosa. Es interesante que el texto, generalmente no uso griego y hebreo del púlpito, pero voy a mencionarlo. La palabra que el sol se oscureció, la palabra oscureció es eclipontos. Siempre cuando menciono el griego es porque me parece que el griego más bien se parece más al español. ¿A qué le suena eclipontos? Suena a eclipse. Ahora uno diría, ¿cómo un eclipse? De hecho, la mayoría piensa que no podía haber un eclipse. Era luna llena.
durante la Pascua, siempre. Y los eclipses no duran 3 horas. Pero es la palabra con la cual describe Lucas lo que pasó. Era como un eclipse que dejó totalmente todo oscuro. Sí podemos afirmar que Dios produjo esa oscuridad de una forma peligrosa. No podemos asegurar el 100% que fue, no podemos asegurar 100% que fue un eclipse, pero sí podemos asegurar que fue un milagro de Dios. ¿Cuál medio usó Dios para provocar esa oscuridad? No lo podemos afirmar con ninguna certeza. Otra señal. Dice el versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿A qué se refiere con el velo del templo? Recordemos que había 2 cortinas. ¿Verdad? Una primera cortina en el templo separaba, ¿verdad? Digamos, el atrio, lo de afuera, con el lugar santo, y el otro entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál fue la que se rasgó? Bueno, casi todos están de acuerdo que el que se rasgó fue la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó por la mitad. Se les llama el velo interior o segundo velo. ¿Qué significaba eso? O sea, en ese momento que Jesús iba a morir, se rasgó. Por un lado podemos decir que significa que ya tenemos comunión directa con Dios. En el lugar santísimo solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y solo una vez al año. Se decía, o efectivamente se decía, que Dios moraba en el lugar santísimo. Ahí estaba la misma presencia de Dios, y eso podemos verlo desde el Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo, y luego el templo sigue el mismo patrón del tabernáculo. Entonces, ese velo que medía 5 centímetros de grueso se rasga. O sea, imagínense una tela de 5 centímetros de grueso. Yo no me lo puedo imaginar así, honestamente. ¿Cuánto podría hasta pesar eso? O sea, una tela de 5 centímetros de grueso. Entonces, la única forma de que se rasgara era por la intervención sobrenatural de Dios, irrumpiendo, ¿verdad?, en la historia. ¿Qué significaba eso? Que ya no había que necesitar sacerdotes. Ya teníamos entrada directa. ¿Por qué? Porque sucedió el único y suficiente, perfecto sacrificio. Por eso el velo se rasga, como una señal de que ya no necesitamos más sacrificios, ya necesitamos más sacerdotes. Entonces Jesús, clamando gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con todo ese testimonio, con un trasfondo apocalíptico donde el cielo se oscurece, el velo se rasga, Jesús entrega su vida voluntariamente al Padre. La gente se sorprende, porque tenía que durar más. No era lo común que ya a esas horas alguien muriera en una crucifixión. O sea, se esperaba que eso durara más. Entonces, en medio de todo esto, Jesús
muere. Sorpresivamente muere. Imagínense la escena, lo sorprendente que tuvo que ser. El cielo se pone oscuro, el velo se rasga a las 3 de la tarde, que era la misma hora donde se ofrecía sacrificios. O sea, a la hora que estaban los sacerdotes a punto de ofrecer sacrificios, se rasga el templo. Se rasga el velo, perdón. O sea, es algo totalmente impresionante para las personas que estaban viendo. Bueno, y es algo que Lucas por algo lo retoma. Fue algo rápido, generó sorpresa. Por último, el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Lucas enfatiza que para el centurión el hombre era inocente, que Jesús era inocente. Muy probablemente para Teófilo era muy importante que un romano, recordemos que Teófilo era gentil, que era el para el cual fue escrito Judas. Entonces, para Teófilo debió ser muy importante que un romano enfatizara que Jesús era justo, que no era un criminal, que había muerto injustamente, que había sido condenado falsamente. Eso se ve en muchas partes en el texto, especialmente cuando es condenado por Pilatos y en general. Se repite muchísimas veces. Vean que también se repitió con el ladrón en la cruz, que Jesús no había hecho nada malo. Entonces, en esta última vez, Lucas vuelve a decir que Jesús era justo. Él era inocente, era sin pecado. ¿Por qué habrá señalado eso? Porque precisamente Él muere en la cruz y nos da su justicia, porque Él murió en nuestro lugar. Nosotros que no éramos inocentes, eran los que merecíamos morir. Él nos da su justicia y Él muere en nuestro lugar. Es un intercambio. Por otra parte, el texto dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, a las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban de lejos mirando estas cosas. ¿Por qué se golpeaban el pecho? Bueno, sabemos que golpearse el pecho es una señal de duelo en la cultura judía. La multitud, todos los que estaban viendo, los que vieron la burla, los que vieron la crucifixión, probablemente se sintieron culpables. ¿Cómo no sentirse culpables? Ellos fueron parte de los que dijeron, crucifíquenle. Los que escogieron, cuando Pilato les dijo, aquí está un criminal que merece la muerte, ¿verdad? ¿Y quién era? Barrabás. Y aquí está Jesús. ¿A quién crucifico? Dijeron a Jesús. Y después de ver todas esas señales y ver de todas esas sorpresas, ellos jamás pensaron que iba a suceder todo eso. En ese momento la multitud se siente culpable, se golpea el pecho y se retira. Tardíamente la multitud reconoce que él era el Mesías, ya cuando lo habían matado. Quizás muchos de estos que estuvieron ahí fueron parte de los que luego se convirtieron con Pedro. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Que sabemos que la Biblia nos dice que se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Porque sabían de la inocencia de Jesús. Luego dice que las mujeres que habían estado
junto con sus conocidos. Sabemos que los discípulos no estaban ahí, solo Juan, y estaban las mujeres. Los discípulos no estaban. Les daba miedo que los lincharan, así que ellos no estaban. Ellos conocieron la historia de segunda mano. Ahí solo estuvo Juan, estuvieron las mujeres, tal vez Nicodemo, tal vez José de Arimatea, pero no los propios discípulos, los 12 o 11, bueno, digamos los otros 10 que estuvieron con él, ¿verdad? Hay que quitar a Judas y a Juan. Entonces, ya para ir cerrando, el Hijo de Dios se entrega voluntariamente al Padre. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo de Dios se entrega voluntario. Él se entregó voluntariamente. Además, yo lo digo así, Jesús decidió cuándo morir. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo, ya cumplí. Ya antes de eso había dicho, consumado es. Ya cumplí, aquí está. Me entrego a ti, en plena confianza como mi Padre. Todas esas señales apuntan a que Él es el Salvador y que ya ha cumplido su papel. Dos figuras a rescatar ahí. Como el centurión debemos responder, verdaderamente este hombre es justo y era el Hijo de Dios. Lucas nada más nos muestra que él dice verdaderamente este hombre es justo, pero Mateo y Marco nos dicen verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Probablemente dijo las dos cosas. O sea, no vamos a decir que se contradicen, no, probablemente dijo las dos cosas. Tanto el centurión dijo, este hombre es justo, como verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Probablemente el centurión no estaba pensando en un Mesías, era un romano. Pero probablemente lo estaba comparando. Recordemos que para los romanos, los emperadores eran dioses o hijos de los dioses. Entonces él está diciendo, realmente este hombre era hijo de un Dios. No sabía que era el Dios verdadero, pero era hijo. Era alguien diferente, alguien especial. Y luego, como la multitud, tenemos que golpearnos el pecho, porque Cristo también murió por nuestra culpa. A veces es fácil señalar a los soldados, fácil señalar a los que los condenaron, pero ¿por qué tuvo que morir Cristo? Fue por nosotros. No, realmente la multitud nos representa a nosotros. Nada más ahora desde lejos vemos lo que sucede, o lo que sucedió, más bien. Y tenemos que reconocer que ese era el Señor y que murió por nuestros pecados. Ya para terminar, sin la muerte en la cruz no habría resurrección ni reconciliación de Dios con los hombres. Era necesario que Jesús muriera en la cruz. La cruz es un símbolo del cristianismo. Si Él no moría en la cruz, no cumpliría la misión de llevar el pecado de todos, para luego posteriormente vencer a la muerte en la resurrección. Jesús debía morir para traer vida. Él tenía que morir para traer vida. Hoy en día, esa forma horrible de muerte que era la crucifixión, ahora la cruz significa otra cosa. Hoy en día la cruz significa victoria, que Él ya no está ahí. Él en la cruz derrotó la muerte, derrotó el pecado y nos hizo libres. Es un símbolo de paz, un símbolo de amor. El amor que tuvo Jesús por nosotros. La crucifixión y muerte de Jesús eran esenciales para cumplir el plan que tenía Dios, para redimirnos, para salvarnos. Él murió en lugar de la humanidad pecadora.
pagó en nuestro lugar por el castigo que realmente nosotros merecíamos. Nuestra respuesta debe ser acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo para recibir el perdón, la salvación y la vida eterna.